Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas este fin de semana son tomadas de Hechos de los Apóstoles, del libro del Apocalipsis y del Evangelio de Juan. Este es el cuarto domingo de Pascua. La gran revelación de las Escrituras de este fin de semana es que el Cordero es el pastor. A Jesús se le llama Cordero. Y Cordero no es un animal adulto. A las ovejas adultas se le llaman borregos o carneros. Estamos hablando de una oveja pequeñita. Eran los corderos, las ovejas pequeñas, las que utilizaban en rituales de sacrificio. El lenguaje en la Biblia que refiere a los corderos está estrechamente ligado al rol de víctima y de sacrificio. A Jesús se le refiere como Cordero de Dios en latín, Agnus Dei. Y nosotros usamos ese título para Jesús cada vez que celebramos la Eucaristía. En el momento antes de comulgar, recitamos la oración del Cordero de Dios o del Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. A las ovejas se les conoce por su vulnerabilidad, por los constantes cuidados y protección que necesitan. Y resulta sorpresivo por eso mismo que un corderito se vuelva el pastor del rebaño. Jesús se hizo cordero, se hizo humano, vulnerable, necesitado en su naturaleza humana, ¿no? Y desde esa humanidad pudo salvar la nuestra. Un cordero se volvió pastor de las ovejas. Con esta imagen Jesús quiere ayudarnos a entender la manera en que nos salva y nos presenta esa imagen de, sí, existe un buen pastor. No solamente un pastor que sabe cuidar de sus ovejas, sino un pastor que huele a sus ovejas. Porque es oveja. Bueno con sus métodos para cuidarnos, para protegernos. Eso le da mucho más peso a lo que dice el Evangelio de Juan cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo hablo oveja, básicamente. Yo las conozco. Yo fui oveja, ¿no? Y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Él es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Dios nos dice, Jesús nos dice, es Dios, un Dios que salva. Este no es un pastor cualquiera. Es un pastor que fue capaz de hacerse oveja para salvar ovejas. Un pastor que fue capaz de valorar la vida de sus ovejas sobre la suya. Somos su rebaño. ¿Cómo podemos asegurarnos entonces? Escuchar la voz de Jesús, nuestro pastor, en nuestra vida. Parece simple, pero no lo es. Porque no es fácil seguir un corderito. Tenemos que confiar entonces en Jesús, en las opciones de vida de Jesús y dejarnos guiar por Él. ¿Qué quiere decir? Tenemos que dejarnos guiar por su vida como cordero. Así es como podemos reconocer realmente la voz de nuestro pastor
Así es como podemos vivir nuestras vidas en constante referencia a Jesús y sostenidos por Él. Jesús, Cordero y Pastor, vivió entre nosotros siendo amor para todos. No amor estático, no amor de título, amor en acción. Su demanda más grande de nosotros fue precisamente eso, que nos amáramos, sin preguntar quién, sin evaluar mérito para recibir este amor sin exclusión. Que no se trata de que no somos juiciosos y que no tenemos un rol para criticar y para denunciar. Nuestra fortaleza está en el amor y en denunciar todo aquello que no es amor. Injusticias, odios, violencias, manipulaciones, en otras palabras, a los que fallan en amar, a los que no aman. Y en este espíritu, Pablo y Bernabé saben que Dios ama tanto a los declarados su pueblo, los judíos, como a los paganos o los gentiles. Que Dios quiere romper los esquemas de sobre quién debe ser admitido y sobre quién no, quién pertenece y quién no pertenece. Y que la manera de entrar al rebaño del Señor es comprender que Dios es amor y que se salva amando. No entender esto es lo que refiere la lectura diciendo como ejercer un juicio sobre ellos mismos. No se juzgan dignos de la vida eterna. Dice en Hechos, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan, no se juzgan dignos de la vida eterna. Nos dirigiremos a los paganos. Juzgar no ser dignos de la vida eterna es rechazar el amor con el que Jesús vivió. El amor que Jesús nos enseñó es rechazar esa salvación que Jesús nos ofrece. Hoy en día nos encontramos con opiniones encontradas, una guerra de ideas y de valores, de cómo ser iglesia. De la misma manera que Pablo y Bernabé experimentaron esa resistencia al mensaje de Jesús, que los hacía sentir incómodos. Estamos llamados, en medio de todas esas imágenes contradictorias, a ser consistentes en lo que Jesús es. A descartar cualquier actitud que no sea la del amor de Jesús. Cuando escuchamos excusas para no amar al prójimo, también nosotros debemos reconocer esto como un rechazo a Jesús mismo, a su amor. Y quizás de vez en cuando nos toque a nosotros también sacudir el polvo de nuestras sandalias, de nuestras zapatillas y seguir nuestro camino. Me imagino que a Pablo y a Bernabé le dolió mucho ver ese rechazo. Le dolió escuchar hablar a sus hermanos, a su tribu, hablar como estaban hablando. A nosotros, estoy segura, también nos pasa, nos duele escuchar un lenguaje de violencia, de exclusión, de odio en personas que conocemos y que amamos. Rechazar ese amor de los amores nos duele y nos hace sufrir. Un rechazo al amor siempre es indicio de que existe, ya sea en la persona o afuera, opresión, injusticia y sufrimiento. Por eso es que nuestro pastor es un cordero, el Cordero de Dios,
el que huele a oveja, el que sufrió y conoce nuestro sufrimiento, el que nos promete aliviarnos y hacernos partícipes de gozo. Si perseveramos en el amor, ya no sufrirán de hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Dios me los bendiga y seamos santos, amando